La doctrina de la salvación es el estudio de cómo Dios rescata a pecadores y los lleva a la gloria. A lo largo de la historia de la Iglesia, este tema ha sido uno de los más profundos y debatidos de la teología cristiana. En esta serie veremos 5 aspectos fundamentales de la salvación: la depravación del hombre, la elección divina, la expiación de Cristo, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo y la perseverancia de los santos. Cada uno de ellos nos ayudará a comprender mejor la grandeza de la gracia de Dios y la obra perfecta que Él realiza en favor de su pueblo. La doctrina de la salvación comienza con la depravación, es decir, la condición natural del ser humano caído. ¿Qué es la depravación? Es la condición espiritual heredada desde Adán. Como consecuencia de la caída, toda la humanidad quedó privada de la justicia original e inclinada al pecado. Su alcance es universal. La Biblia enseña que todos los seres humanos, sin excepción, nacen bajo el dominio del pecado. No se trata de un problema que afecta a unos pocos, sino a toda la raza humana. Cuando hablamos de depravación, tampoco afirmamos que todas las personas sean tan malas como podrían llegar a ser. Lo que enseñamos es que el pecado ha afectado la totalidad de nuestra naturaleza. La mente, la voluntad y las emociones fueron alcanzadas por la caída. Por nosotros mismos no buscamos a Dios ni podemos agradarle espiritualmente. La evidencia de esta realidad se observa cada día. La inclinación natural al pecado, las obras de la carne y la incapacidad del hombre para producir verdadera justicia delante de Dios revelan la profundidad del problema. Esta doctrina no surge de especulaciones humanas. Tiene un sólido fundamento bíblico. Romanos capítulo 3 declara que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. De igual manera, Romanos 5 y Efesios 2 describen la condición del hombre caído y su necesidad de la gracia divina. Y aquí encontramos la implicación más importante de todas. Si el hombre está verdaderamente caído, entonces no puede salvarse a sí mismo. Necesita algo más que consejo, educación o esfuerzo personal. Necesita que Dios intervenga. Por eso la salvación es por gracia. Solo Dios puede regenerar al pecador, perdonarlo, darle vida espiritual y reconciliarlo consigo mismo por medio de Jesucristo. La depravación nos muestra la profundidad de nuestra necesidad. Y precisamente por eso prepara el escenario para comprender la grandeza de la gracia de Dios en la salvación. Después de comprender la condición caída del hombre, surge una pregunta inevitable. Si nadie puede salvarse a sí mismo, ¿por qué alguien llega a ser salvo? La doctrina de la elección responde precisamente a esa pregunta. La Biblia enseña que, antes de la fundación del mundo, Dios escogió soberanamente a un pueblo para salvación. Esta elección no se basó en méritos humanos, obras futuras o previsión de fe, sino únicamente en el propósito eterno y la gracia de Dios. Su fundamento descansa en la soberanía divina. Dios tiene plena libertad para mostrar misericordia según su voluntad. La salvación no nace de la iniciativa del hombre, sino de la decisión misericordiosa de Dios. El propósito de la elección es manifestar la gloria del Señor, exaltar su gracia inmerecida y demostrar que la salvación depende completamente de Él. De esta manera, toda jactancia humana queda excluida. La elección posee características claramente definidas en las Escrituras. Es soberana porque depende de Dios, es incondicional porque no descansa sobre méritos humanos, y es particular porque tiene un pueblo específico al que Dios decidió salvar. Pero la elección no es un fin en sí misma. Los elegidos son llamados por el Evangelio, justificados por la fe, adoptados como hijos de Dios, santificados por el Espíritu Santo y finalmente glorificados. Lo que Dios determina en la eternidad, lo cumple en la historia. Por eso, esta doctrina produce importantes implicaciones para la vida cristiana. Da seguridad al creyente, porque la salvación descansa en la fidelidad de Dios y no en la fragilidad humana. Excluye el orgullo, porque nadie puede atribuirse el mérito de haber sido salvo. Motiva la adoración, porque toda la gloria pertenece al Señor. Y también nos impulsa a proclamar el Evangelio, sabiendo que Dios utiliza la predicación para llamar a los suyos. Como declara Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La doctrina de la elección nos recuerda que la salvación es, desde el principio hasta el fin, una obra de la gracia soberana de Dios. Después de considerar la elección eterna de Dios, debemos preguntarnos, ¿cómo se hizo posible nuestra salvación? La respuesta nos lleva al corazón mismo del Evangelio, la expiación de Jesucristo.
La expiación es la obra que Cristo realizó en la cruz al tomar sobre sí el castigo que merecían nuestros pecados. Allí no murió simplemente como un ejemplo de amor o como un mártir inocente. Murió como sustituto de pecadores, soportando la condenación que correspondía a su pueblo para reconciliarnos con Dios. Pero ¿por qué era necesaria la expiación? Porque el pecado no es un asunto menor. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Un Dios santo no puede ignorar la rebelión humana ni pasarla por alto como si nada hubiera ocurrido. La paga del pecado es muerte y la deuda debía ser satisfecha. Sin embargo, lo que nosotros jamás podríamos pagar, Cristo lo pagó por nosotros. El Hijo de Dios tomó nuestro lugar para que pudiéramos recibir perdón y reconciliación. ¿Y cómo se logró esta obra? Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado alguno. Luego se ofreció voluntariamente como sacrificio suficiente y definitivo. En la cruz derramó su sangre y cargó con la culpa de aquellos a quienes vino a salvar. Su sacrificio fue completo, perfecto y plenamente aceptable delante del Padre. Los efectos de esta obra son inmensos. Gracias a la expiación tenemos perdón de pecados, justificación delante de Dios, reconciliación con nuestro Creador, paz con Él y libre acceso a su presencia. Esta doctrina no descansa en opiniones humanas, sino en el testimonio constante de las Escrituras. Isaías 53 anuncia que el siervo sufriría por las transgresiones de su pueblo. Romanos declara que Dios presentó a Cristo como propiciación. Pedro enseña que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Pablo afirma que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Las implicaciones son profundas. La salvación es por gracia y no por obras humanas. Nadie puede añadir algo a la obra perfecta de Cristo. Al mismo tiempo, esta verdad nos mueve a la gratitud, a la obediencia y a proclamar el Evangelio a otros. Como declara Isaías, capítulo 53, versículo 5, «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». La expiación nos muestra cuánto cuesta el pecado, pero también cuán grande es la gracia de Dios revelada en Jesucristo. Después de considerar la obra de Cristo en la cruz, surge una pregunta importante. ¿Cómo llega esa salvación a una persona en particular? La respuesta se encuentra en la doctrina del llamamiento. La Biblia enseña que Dios no solo provee la salvación, sino que también llama eficazmente a los pecadores para que vengan a Cristo y reciban sus beneficios. No se trata simplemente de una invitación externa, sino de una obra poderosa y soberana de Dios en el corazón humano. Este llamamiento posee varias características fundamentales. Es eficaz porque cumple el propósito para el cual Dios lo envía. Es interno porque obra en lo profundo del ser humano. Es soberano porque depende de la voluntad de Dios y no de la del hombre. Y es gracioso porque no se basa en méritos humanos, sino únicamente en la misericordia divina. ¿Y cómo opera este llamamiento? Dios utiliza su palabra para anunciar el Evangelio. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Él regenera al pecador, le concede nueva vida espiritual, ilumina su entendimiento e inclina su voluntad para que abrace a Cristo por la fe. Por naturaleza, el hombre caído no desea venir a Dios. Por eso el llamamiento eficaz no solo informa, sino que transforma. No solo presenta la verdad, sino que abre los ojos para verla y recibirla. ¿A quién llama Dios? La Escritura enseña que llama a aquellos que escogió por gracia desde antes de la fundación del mundo. Llama a quienes estaban muertos en delitos y pecados, y lo hace por medio de la proclamación del Evangelio, llevando eficazmente a los suyos a la fe en Jesucristo. Esta doctrina está firmemente arraigada en las Escrituras. Jesús declaró que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. Pablo enseña que a los que Dios predestinó, también llamó. Y en el libro de los Hechos vemos cómo el Señor abrió el corazón de Lidia para que atendiera al mensaje del Evangelio. Las implicaciones son profundas. El llamamiento eficaz nos recuerda que la salvación comienza con la iniciativa de Dios y no con la del hombre. Produce humildad, porque nadie puede atribuirse el mérito de haber venido a Cristo por sus propias fuerzas. Y también nos da confianza al anunciar el Evangelio, sabiendo que Dios sigue llamando eficazmente a pecadores por medio de su palabra. Como declaró nuestro Señor en Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El llamamiento eficaz nos muestra que la misma gracia que planeó la salvación y la aseguró en la cruz es la gracia que trae al pecador a Cristo. Después de considerar cómo Dios llama eficazmente a los pecadores a Cristo,
Llegamos al último eslabón de esta cadena de salvación, la perseverancia de los santos. La perseverancia es la obra de Dios por la cual aquellos que han sido verdaderamente salvos son guardados por su poder y llevados con seguridad hasta la gloria final. La salvación no solo comienza por gracia, también continúa por gracia y culmina por gracia. Su fundamento descansa en las promesas de Dios. El Señor ha determinado salvar a su pueblo y ha prometido que ninguno de los suyos se perderá. Su fidelidad, su poder y su propósito eterno garantizan que la obra que comenzó será llevada a su perfecta consumación. ¿Y cómo opera esta perseverancia? Dios guarda a los creyentes mediante su poder. Cristo intercede continuamente por ellos delante del Padre. El Espíritu Santo los sella, los santifica y los preserva en la fe. Además, Dios utiliza medios ordinarios como la palabra, la oración, la comunión de la Iglesia y la disciplina cristiana para fortalecer y sostener a su pueblo. La evidencia de esta obra se manifiesta en la vida del creyente. Los verdaderos hijos de Dios perseveran en la fe, desean obedecer al Señor y son transformados progresivamente a la imagen de Cristo. No alcanzan la perfección en esta vida, pero muestran una dirección constante hacia Él. Esta doctrina se encuentra claramente enseñada en las Escrituras. Jesús declaró que nadie arrebatará sus ovejas de su mano. Pedro afirma que los creyentes son guardados por el poder de Dios. Judas alaba a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y Pablo declara que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las implicaciones son profundas. Esta verdad da seguridad y consuelo al creyente, especialmente en medio de las pruebas. Produce gratitud y dependencia de Dios, fortalece la obediencia y mantiene nuestros ojos puestos en la gloria futura que nos espera en Cristo. Como declara Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perseverancia de los santos nos recuerda que la salvación pertenece al Señor desde el principio hasta el fin. El Dios que eligió, redimió y llamó a su pueblo es el mismo Dios que lo guardará y lo llevará finalmente a la gloria.